¿no? Hermanitos, desde el número 13, recuerden que el número 13 es el culmino, el término, ¿verdad? Es el logro de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y bien, dentro de este trabajo personal, dentro de este trabajo armonioso, que a veces necesitamos de un alto, justamente el día de hoy, hace como una hora estábamos platicando con un hermanito, un abuelito, y veíamos ese asunto porque de manera muy personal yo le pedía un poco de su asesoría del trabajo que estoy haciendo. Son trabajos muy fuertes, son trabajos de desapego, y él me decía, es que lo tienes que vivirlo para poder hacer. ¿Para poder hacer qué? Pues encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, un poquitito platicando con los integrantes de la familia, les decía yo el trabajo bueno, que me ha tocado hacer, a veces ha sido un poco incomprensivo, ¿no? Les decía yo a veces los que deberían de apoyar, pues ya no lo hacen, ¿no? Pero pues tiene que uno ir siguiendo ese proceso. Entonces, todos esos procesos tienen que, pues, tienen que llevarnos a esto que el día de hoy les presento. Justamente el señor de día es Ilamastecutli, ¿no? La, la palabra está compuesto por tres raíces y como la de la tercera persona y la de Lama, Lama como anciana, de la Matzi, honorable anciana. Tecutli como señor, como ese señor anciano, anciano. Y bueno, la imagen de Ilama Tecutli nos lo presentan de esta manera, como una persona ya de edad, sin dentadura, nos lo presentan sin dentadura, a la vez que nos presenta todo de color blanco, inclusive hasta el Ixcuamecatl blanco. ¿Qué significa? Pues es el trabajo que se ha hecho con las experiencias. Tuvieron que pasar 13 tonales para poder llegar a esta experiencia, ¿no? Muchos de nosotros queremos experimentar lo más rápido que se pueda, pero como decía el abuelito, es que vamos paso por paso. Tú quieres correr cuando no has aprendido a caminar. Cuando empiezas a correr y como no aprendiste a caminar, no quieres parar, quieres ir rápido. Caes, duele levantarse porque pues no aprendiste a caminar. No es lo que me decía. Y le digo, pues sí, está en lo correcto usted, ¿no? Pero también es necesario, dice, que reconozcamos las vivencias realmente que necesitamos. Y la Mastecutli nos está enseñando, nos está mostrando la mano, no lo muestra hacia arriba, sino que al frente, la cual nos dice que a través de la experiencia vivida y por vivir, nos ayuda a reencontrar ese sendero, a la vez que el Ixcuamecat representa los pensamientos, el conocimiento adquirido en este transcurso, en este transcurrir del camino que afortunadamente o desafortunadamente vamos viviéndolo, ¿no? En este caso, el collar que porta y la Matecutli es un collar de jade con cuentitas de color amarillo, son 5 cuentitas que nos lo muestra en esta manera. Nos dice que también el fluir de la voz, de la palabra, también ahí está presente la armonía. Estas cuentitas nos dice, son como el sonidito de la armonía que nosotros hacemos, que nosotros debemos de desarrollar. Y su vestimenta de la señora Ilamatecutli, nos muestra un trabajo, un trabajo que necesitamos hacer.
El cuerpo físico, el cuerpo espiritual tiene que ser transformado a través de esta parte de la experiencia de vivir esas cosas que a veces nos impiden lograr nuestros objetivos. El volátil es un loro, que es el cochot loro, por su plumaje hermoso, ¿no? Nos invita justamente a eso, a saber, a saber comunicar, a saber revestirnos de plumaje que a través de la experiencia hemos venido trabajando, ¿no? Este es el señor del día número 13, es el culmino, es el término, y el día de hoy justamente vamos a trabajar con la energía de Itzcuintli, la energía de Miquistli. Y bueno, en mi casa ahorita terminando la clase tenemos una reunión justamente con los abuelitos por la ceremonia que yo solicité el día de hoy. Entonces, terminando la clase, vamos a estar en velación toda esta noche, porque es necesario caminar estos procesos que yo le pedí al abuelito. Dice, por mí no hay ningún problema, tendremos ceremonia y aprovechamos que tratamos tu caso, ¿no? Porque si es necesario empezar a sentar las bases contigo, hay ciertas situaciones que tú no los has planteado y queremos darle prioridad, como que, como el hecho de que tú puedas hacer ya tu círculo, ya estás autorizado, pero necesitamos aclararte muchas cosas. Bueno, tendríamos que estar ahí, ¿no? En este caso, el regente de este número 13 es Xochiquetzali, ¿verdad? ¿Qué es Xochiquetzali? Viene de la palabra Xochi, ¿verdad? De Xochitl, la raíz de flor, Quetzali, hermosa. La palabra literal como Xochiquetzali es la flor hermosa. Pero no basta con decir es que la flor hermosa. Para llegar nosotros a vivir como esta flor hermosa, pues tenemos que sufrir, tenemos que vivir, tenemos que disfrutar, tenemos que experimentar estos 13 niveles, ¿sí? Son los 13, decimos, en la cosmovisión, los 13 cielos. Y son los también, está presente, los 9 niveles al Mictlán, ¿no? Y a esto se refiere justamente los señores del día y los señores de la noche, que nosotros a voluntad podemos trabajar en estos niveles. Y el máximo nivel que podemos nosotros alcanzar es la de Xochiquetzali, la flor hermosa. La flor, antes de llegar a ser flor, tiene que ser una semilla. Esa semilla tiene que ser plantada, tiene que ser regada, tiene que ser cuidada y para que pueda florecer, ¿no? Bueno, entonces, esta es la cuestión de los señores del día, Tonaltecutli y la Matecutli, el señor del día, señora anciana. Se le representa como a una anciana. Su nombre probablemente ha llegado a nosotros tergiversado, pues hay referencias a que lo más correcto sería llamarla Ilamaxiwat, ¿no? La señora anciana, o algún vocablo parecido, ya que es una deidad femenina y la partícula tecutli indica sexo masculino. Como sea, su nombre suele traducirse como la de la falda vieja. Al decir que la de la falda vieja se refiere a la madrecita tierra, ¿no? Acuérdense que tiene muchas advocaciones nuestra madre tierra en relación a lo que representa el maíz seco. Se considera parte de un complejo de varias energías relacionadas al maíz, que incluyen a Shilone o a Shilona, el maíz tierno, Chicomecoatl, el maíz maduro, e Ilamatecutli, el maíz seco. También se entiende como la madre tierra, que entra en proceso de reposo en su etapa de vejez, en la cual se arruga y agrieta
como resultado de la sequedad y el frío que prevalecen al final del año, ¿no? Entonces, ese es algo que nosotros debemos de ir intentando comprender, pero también intentando experimentar que todos estos procesos, estas fases que vivimos, son necesarios para lograr nuestros objetivos. Una de las anécdotas que platicábamos la vez pasada de Seri Lamastecutli. Se puede llegar a Seri Lamastecutli porque es señora anciana. Bueno, podemos nosotros también llegar a la comprensión, al entendimiento, que ser señora anciana implica que nosotros tenemos las dos energías, la energía femenina y la energía masculina, que nos llevan a la comprensión. Al llegar al número 13, los que nacen con su numeral número 13 son personas justamente eso, muy maduras, muy comprensivas, que difícilmente llegan a, a ser dominados por esa parte de la no transición en la vida. Como que no lo transita. Es justo lo que nos ha pasado a algunos. Los que tenemos el número 1, iniciamos con Xutecutli. Tenemos que caminar en este sendero porque todavía no nos, con el número 13, empezamos el círculo y cerramos con 13. Pero poco a poquito vamos nosotros caminando al empoderarnos como la señora anciana. ¿Qué simboliza también la señora anciana, hermanito? Haciendo esta mención, la señora anciana en esta parte del oído tiene un tocado y tiene estos dos cuentitas. Nos habla de saber entender, el saber comprender lo que vamos aprendiendo en la vida, lo que vamos acumulando y también lo vamos poniendo en práctica, ¿no? De una u otra forma. Y bien, el volátil. Ahorita al final vamos a juntar los tres elementos y vamos de una u otra forma a hacer ciertos ejercicios que, que lo hicimos en nosotros cuando estábamos en el segundo círculo, haciendo los ejercicios. Me falta hacer los ejercicios del círculo número 1. Ese es uno de los motivos de que hoy me voy a reunir con los abuelitos porque en este año 13 casa ya necesito hacerlos. ¿Por qué? Porque en el encendido del fuego nuevo, yo sería el que realice la ceremonia, ¿no? Muchos compañeritos, muchos hermanos, estamos pendientes de cómo hacer el encendido del fuego nuevo, pero va mucho más allá, ¿no? Justamente en la mañana estábamos platicando con el abuelito que les decía, él me comentaba, dice, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy delicados, y yo quisiera que tú entendieras que todo lo que vamos experimentando, dice, es que le digo, bueno, yo tengo esta situación, dice que no eres el único. Ahorita con esta luna llena hay un gran proceso y no tan solo lo están trabajando para, para empoderarse, para hacer el trabajo. Lo están haciendo para transgredir, para modificar nuestros patrones de aprendizaje, ¿verdad? Decía el abuelito, los de la hermandad de los Huehuecoyotes, están, están trayendo, están trayendo actividades que no son propias del círculo de nuestros abuelos, sino que están metiendo ceremonias que no armonizan. Y entonces,
He aquí donde vamos a trabajar nosotros con este enfoque que nos ayude a unirnos y no a dividirnos. En este caso, como volátil, ¿qué representaría el volátil? El hecho de llamarle volátil porque es un ave, solo que el número 7 no es un ave, es una mariposa grisácea, por eso no se les puede llamar las aves, ¿no? Pero volátil porque vuela, ¿no? De una otra forma. Nos dice que este cochot, que es el loro, tiene su simbolismo, dice en muchas culturas los loros representan la comunicación, la diversión y la inteligencia. Son a menudo asociados con la alegría y el exotismo. En este caso, este ave, al culminar en el número 13, nos habla de eso, ¿no? De saber aprender a vivir las energías vibrando pues, con alegría, ¿no? En la mitología y arte, este ave, en algunas culturas indígenas, los loros son considerados seres espirituales y aparecen en mitologías símbolos de la conexión con la naturaleza. También son representados en el arte y en el artesanía tradicional. Ave, ave como cochot, como loro, nos invita a que nosotros podamos vivir y lograr nuestros objetivos. Dentro de los volátiles, y yo quiero aquí un poquito enfatizar, si se dan cuenta, al momento de ir plantando como estos números, se van combinando estos números, estos colores que es rojo, amarillo, azul, ¿no? Azul jade, que representa para lograr el número 13, necesitamos la fuerza de voluntad, necesitamos la energía interna, necesitamos el fluir nosotros como seres conectados con todos los líquidos. Uno de ellos, hermanitos, ahorita tenemos la luna. ¿Ah? Tal vez ya se dieron cuenta que es una luna muy hermosa, muy luminosa, pero también es una abuelita que nos invita justamente a eso, ¿no? A la reflexión, al cambio, al de la transformación, a convertirnos en ese loro que podamos nosotros regalar nuestras plumas como sabiduría, como conocimiento a nuestros hermanos, ¿no? La libertad y cautiverio. El loro representa eso, la libertad y el cautiverio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta el cautiverio en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo? Desde el pensamiento, hermanito. Desde cómo nos obligan a vivir en un contexto que es prefabricado para volvernos esclavos intelectuales, esclavos emocionales, esclavos en la parte espiritual, ¿sí? Dentro de estas cualidades que podemos encontrar como loro, dice, la relación entre los loros y los humanos plantea cuestiones sobre la libertad. Los loros son aves salvajes que se convierten en mascotas, lo que invoca reflexiones sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad de cuidar a otros seres vivos. ¿Sí? Esta parte donde nosotros podemos encontrar que la libertad que encontramos a veces no está enfocado en nuestras necesidades, en el trabajo que queremos hacer, ¿sí? Justo lo que yo les decía al inicio. Nos programan, nos invitan, nos encajan en un mundo en el cual tienes que escoger blanco o negro, arriba o abajo.
pero no nos dan la opción de decir, en los dos mundos puedes vivir, en las dos formas que tú creas, en las tres, en las cuatro formas de vibrar, puedes vivirlo, ¿sí? Eh, un abuelito nos comentaba, estábamos platicando el día de antier, miércoles, y yo le decía, oiga, ¿y cómo podemos mejorar ser nosotros mismos? Eran muchas cuestiones que yo tenía y me empezó a explicarlo con anécdotas muy, muy simples, ¿no? Entonces me decía, ¿tú cómo te consideras? ¿Eres libre o eres esclavo? Mm, él es un abuelito jubilado y tiene mucho conocimiento, ha rescatado muchas cosas. Y entonces me dice, ¿te consideras esclavo o te consideras libre? Le digo, pero ¿cómo? ¿De quién o cómo? No, sí. ¿De quién? ¿De ti mismo? No, no lo entiendo, la verdad. Bueno, tú tienes un poder, ¿sí? ¿Eres responsable de ese poder? Mm, no, no, respóndeme, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué has hecho con ese poder? Bueno, he compartido la palabra. No es la respuesta. ¿Ese poder te ha hecho libre? No, pues no, porque no puedo compartir todo lo que ustedes me dan. Entonces tu poder te ha hecho esclavo, ¿no? Pues de una otra forma sí, pero ¿por qué? ¿Quién te esclaviza? ¿O quién crees que te esclaviza? Le digo, bueno, es que, no, no, no. ¿Quién te esclaviza? Hay situaciones que debemos de irlos ordenando, como decir. Te esclaviza tu educación, te esclaviza tu religión, te esclaviza el sistema económico y geopolítico. ¿De ellos te esclaviza? Le digo, no, pues de una otra forma sí, ¿no? No es así. Entonces le digo, ¿he estado yo equivocado? Sí, posiblemente, pero es tu opinión, ¿no? En este caso, un poco filosofando, decía él, nadie tiene mayor poder de decidir cómo hacer las cosas, ¿verdad? Dice, pues muchos de nosotros nos ponemos a victimizarnos, ¿no? Pues es que estoy en la situación porque mi gobierno, estoy en mi situación porque así me educaron, estoy en esta situación porque eh, el sistema económico no me permite ser libre y decía el abuelito, no, tú eres el que decide ser libre o ser esclavo. Eres esclavo de un conocimiento, de una filosofía, de una espiritualidad, cuando tú dices, sí, tal y cual lo creo todo. Eres esclavo de ese conocimiento cuando intentas compartirlo, compartirlo. Digo, pero entonces, ¿qué debo de hacer? No, 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 es que yo no te voy a decir, yo no te voy a esclavizar. Ese es el punto, ¿no? Digo, la verdad, sí, para mí me parece muy ambigua la... No, sí, pero porque tu mente se está resistiendo a aceptar que tú eres esclavo de tus propias creencias. A ver, ¿cómo? Sí, tú quieres que toda tu familia
esté contigo, que te apoye, que tus alumnos todos te apoyen, que tus compañeros que te conocen todos te apoyen. Sí, porque dices, si yo los apoyo, entonces también que me apoyen. Estás siendo esclavo de ese pensamiento. Entonces, pero yo cómo me libero? Fácil, ¿ya? Fácil. No, no esperes, no esperes grandes cambios de los demás. Depende de cómo cambies tú y puedas guiar a los demás. Y todo esto lo encierra el número 13, ¿no? Les digo, entonces, ¿qué tanto poder tiene el número 13? Tiene un gran poder, el número 13, porque has completado 6 y 6 en la parte espiritual, en la parte físico, energético, has aprendido, has reflexionado. Inclusive en algún momento en el número 10 encontraste que el señor del día es Tezcatlipoca y su regente es Tezcatlipoca y su volátil es Tecolote, es el tecolote. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué crees que es en el número 10? Digo, bueno, porque ahí está Mictlantecutli. Claro. ¿Mm? Ahí está. Entonces, necesitamos ir vibrando en armonía. Sí. Primero, ¿qué? Liberarnos de nuestras ataduras. Sí. El día de hoy en la mañana me decía a mí mismo, ¿cómo me he esclavizado a mí? ¿No? Pensando, digo, dentro de ese trabajo, como de Tonal Powali, pensando siempre, digo, no, pues es que son mis alumnos. No, pues es que yo les comparto y vamos a trabajar juntos. Ah, y si es que yo convoco una ceremonia, quiero que todos estén en esa ceremonia. Sí. Y entonces me estoy volviendo esclavo de lo que creo yo, que me pongo una imagen, un estatus, yo mismo me lo estoy poniendo, creyéndome que yo soy el que va a unir a todos, ¿no? Los hermanitos van a llegar porque así lo van a decidir y quieren compartir su tiempo y su espacio en ese lugar, en ese día. ¿Mm? Entonces, esos son los planes. Y una de las cosas que esperemos que podamos compartirles con ustedes, el ejercicio que vamos a realizar el 21 de diciembre, ¿sí? El 21 de diciembre, el abuelito Tonatiu llega a lo más al sur, ¿no? Al llegar más al sur, tarda 3 días para que comience a retomar nuevamente su camino hacia el norte. Y este es muy importante, ¿verdad? Por eso, esta semana, el día martes, quise adelantar el Señor del Día, el número 12, y ahorita el número 13, porque en la siguiente semana vamos a tocar este punto tan importante de prepararnos para la ceremonia del 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, la forma occidental. Pero para nosotros será ese nuevo renacimiento, ¿verdad? Ese nuevo renacimiento de un nuevo ser, porque llegamos a convertirnos como Ilama Tecutli, como la señora anciana, y reiniciar nuestro pensamiento, no siendo esclavos de nuestras propias creencias, siendo líderes, siendo servidores de esa creencia que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? En que mucho o poco que yo dé, debe de ser de esa calidad. Y este 21 de diciembre tenemos que empezar con ese renacimiento, ¿no? Vamos a empoderarnos como con el solecito
y empezar a caminar hacia el norte. ¿Por qué? Porque hacia dónde vamos, ¿no? Algún día tendremos que llegar en la parte norte, al Mictlampa. Es a través de este trabajo, ¿verdad?, que vamos a realizar. Y para ello tenemos que comprender esta imagen, ¿no? Xochiquetzali. Esta abuelita, ¿verdad? Es una abuela, es Tosi, nuestra abuela. Pero también esta Tosi nos habla de algo más, el de vibrar en consecuencia a lo que nosotros queremos ser, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ella, al ser una gran abuela, sabe escuchar, tiene el poder de la escucha. No se preocupa tanto ya al de juzgar. Ujú. Tiene un quechquemil blanco, justamente la pureza del alma, del espíritu, de la limpieza del cuerpo, porque dentro de este caminar, de este sendero, a convertirnos abuelas, abuelos, nos lleva a ese inequívoco al decir, pues ahora yo seré el sustento. Si se dan cuenta, aquí en el metatito, ella está preparando precisamente el sustento. Pero este sustento no se hace con esa facilidad, ¿no? Si se dan cuenta, ella quiebra su metlapil, ¿no? Un tipo de piedra que sirve para moler los granos, ¿sí? Y para moler los granos, que llamamos en náhuatl es metlapil, y en español pues es metlapile, ¿verdad? Que aquí nos lo está mostrando, miren. Ella ya preparó este sustento. Después de preparar el sustento, por su misma fuerza de voluntad, quiebra este metlapile, ¿no? Al quebrar este metlapile, pues ya no podría ser dar más sustento. Ya está el sustento, dice, ahora vamos a retomarlo. Y justamente pasa con nosotros, hermanitos. Llega un momento en que pues ya dimos mucho sustento, ya lo ofrendamos, pero al momento de dar ese sustento, es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Está retomando, está agarrando el metate y lo envía hacia arriba, nos señala hacia arriba. Dice, da el sustento, da el alimento, pero no olvides que ese alimento debe ser algo elevado, algo que nos invite a que seamos lo que realmente queremos ser. Lo que les decía, sin esclavizarnos, ¿sí? A veces nos esclavizamos, nos queremos, nos queremos retener, nos queremos enfocar solo con un pensamiento, ¿no? Creyendo que solamente este pensamiento es lo más útil, cuando no es así. Hay un pensamiento que todavía tenemos que explorarlo hasta estas alturas. Y ahí es ese lugar muy, muy oculto que tenemos nosotros, ¿sí? En el ensueño, espero que podamos encontrarlo. ¿Saben cuál es? En los sueños, oler, palpar. ¿Se puede hacer? Sí. Es algo que nosotros todavía no lo hemos explorado. Digo, no lo hemos explorado, eh, pues a mí hoy justamente me tendrían que dar esa parte, ¿no?
Pero me explicaba justamente el abuelito, dices eso, el metate representa el lugar donde preparamos el sustento. Y ese metate es la energía femenina, es la que tenemos dentro. Si tú tienes el sustento, lo podrás dar. Y si no lo tienes, ¿cómo podremos dar? ¿No? Al mismo tiempo, con este metlapil que al quebrarlo sangra, ¿no? Es lo que les decía yo hace rato. Estas experiencias que vamos vivenciándolos duelen, duelen. Los tenemos que vivir, sí, porque a través de este dolor, a través de este disfrute, a través de este deleite, lo que hacemos, vamos adquiriendo nuestra experiencia. Y esa experiencia va haciendo sustento, primero para nosotros, después para los demás. A lo que yo les invito a todos ustedes, hermanitos, a que los practiquemos, a que hagamos ese, esa actividad para nosotros, no para los demás, para nosotros. El día de hoy hay luna llena. Ah, terminando esta clase, vayamos trabajando con nuestro tridente, ¿verdad? Enviando la energía y pidiéndole a Itzcuintli que nos ayude a conectarnos con nuestro ensueño. Lo que nos está diciendo nuestra abuelita. Y dentro de su falda que vemos aquí, tenemos una falda colorida, si se dan cuenta. Tiene el color rojo, el azul, el blanco, el amarillo. Se dice, se dice por muchos, dicen, no, yo cuando sueño no sueño a color. Digo, ¿por qué? Dice, ¿acaso tú sí cuando sueñas a color? Les digo, sí. Dice, no, yo siempre he soñado, pero no reconozco los colores. Sí, porque no lo has programado de esa manera, ¿verdad? Todo esto es sustento. ¿Y por qué les digo que el sustento, aquí está, miren, su pecho de la abuelita está pegado al metate, el pecho, el alimento. Cuando somos bebés, nos alimentamos del pecho de nuestra mamá. Y justo es lo que nos está diciendo. Dice, prepara el sustento. Hablábamos la clase pasada que el maíz, ¿verdad? Es una de las plantas que es como las personas. Una plantita de maíz por sí sola no va a crecer. Necesita de cuidados, al igual que nosotros. ¿Sí? Nos dice que ese sustento se tiene que cuidar, se tiene que trabajar. ¿Sí? Y si todo esto lo visualizamos en nuestro ensueño, vamos a encontrar que soñar es hermoso. ¿Y por qué decimos que es abuelita? Bueno, chequen su pelo blanco. Pero también este pelo blanco que aquí nos lo muestra, nos habla de la pureza de sus pensamientos, nos habla de la pureza de sus atados de años. Recuerden, decíamos, es un atadito de cuentas, de vivencias, de experiencias. Y aquí algo muy importante, en su boca no está sonriendo, está dando ese aliento. Dice que el sustento también es la palabra que damos con nuestro aliento, ¿verdad? Muchos de nosotros nos llegamos a necesitar de ese aliento. ¿Por qué? Pues somos humanos. Vamos experimentando en este sendero y llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy liberando? A mí me resonó mucho esta palabra que me dice el abuelito, dice, eres esclavo de tus pensamientos.
Eres esclavo de tus creencias. Sí, como dices tú, la religión, la educación y todo lo que tú dices, sí, ahí está presente, pero tú eres el que les da poder, tú eres el que les dice, sí, véngase para acá, yo sí los acepto, cuando no debe de ser así. Inclusive, de esas mismas experiencias tienes que sacar algo bueno. Y es lo que nos dice aquí Xochiquetzali. Si se dan cuenta, Xochiquetzali tiene un pensamiento florido, ¿sí? Entonces, al tener un pensamiento florido, ese perfume que nosotros vamos a emanar saldría por nuestra boca. Y esas palabras, ese sustento, esa miel que sale de nuestra boca, al conectar nuestros pensamientos, y sale acá y sale en las manos ahora con la tecnología de escribir, es escribirnos, es compartirnos todo lo que damos. Yo admiro, yo le agradezco al hermanito Tosnene por todo este tiempo, que siempre, todos los días, sin falta, me manda su palabra florida, ¿no? Y es algo en donde dice uno, pues sí, soy importante, ¿no? Es esta parte que nosotros, nuestro pensamiento florido, vamos a trabajar. En su tocado de Xochiquetzali encontramos estas lengüetitas de Malinali. Estas sí son de Malinali, de la plantita, de la ciclicidad de Malinali, de la medicina de Malinali. Siendo Xochiquetzali el regente, los que tienen el número 13 en su numeral, conlleva, conlleva a trabajar el pensamiento como medicina. Y el pensamiento como medicina implica la palabra florida, implica la música, el canto, la danza, la literatura. Vaya, conectado con todo lo hermoso, hermanitos. ¿Sí? Por eso mismo, aquí en su tocado tiene la cabeza de un ave, ¿no? De ese ave que es el loro, ¿no? Nos habla de ese ave y si se dan cuenta aquí, ella, su ave no lo lleva acá atrás, lo lleva en la cabeza. En otros señores, ¿verdad? Regentes, su ave lo llevan acá atrás, cerca del coxis. ¿Por qué cerca del coxis? Porque es donde inicia todo. Nos indica que justamente tenemos que empoderar nuestra ave, nuestro volátil, en nuestra columna vertebral para poder percibir con armonía todo lo que nos, todo lo que nos rodea. Pero en este caso no. Ella se pone en la cabeza este ave. Dice, lo voy a vivenciar. Tengo que tener esos pensamientos como las plumas hermosas de este loro. Sí, yo sé que este loro que tenemos aquí, y lo tenemos todos, ¿no? Nos decíamos, es nuestro otro yo, que a veces nos confunde, nos dice esto, nos dice lo otro. Pero Xochiquetzali dentro de su nariguera nos habla bien empoderada de ese trabajo, la del equilibrio, la de la armonía, la de vivir en esa centralidad. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta, y mucho, ¿no? Ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, cuesta mucho, ¿sí? Decía un hermanito, en algún momento tendremos que caer, sí, sí, sin duda alguna, llegamos a fallar en ese ámbito, pero también nos recuerda, si se dan cuenta, aquí tiene flores, miren, dos flores. Dentro de su tocadito, de su vestimenta, trae sus dos florecitas.
que nos invita a florecer en estos dos mundos, en el mundo de los sueños, de lo onírico, y en el mundo de este mundo que vibramos, hermano. Sí, sin duda, Xochiquetzali nos invita a eso, a la reflexión, al análisis, pero también el de estar al acecho, siempre buscando la manera de florecer, porque aquí está, miren, Ocelot, ¿sí? Por eso yo les hacía ese énfasis, el de acechar, porque no podrás disfrutar de lo hermoso de la naturaleza si no estás al pendiente de lo que estás haciendo. En este momento están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos atentos, no estamos visualizando y verificando, pues no podremos lograr las cosas que nosotros necesitamos. Es necesario acechar, como nos lo muestra Ocelo. Aquí tiene unas conchitas, ¿no? Conchitas como eso de la energía de, sí, hermanito Alexander, es cierto. Eres esclavo de ese conocimiento, ¿no? El- perdón, aquí la cuestión es liberarnos de ese conocimiento. ¿Y cómo liberarnos? Justo lo que nos muestra aquí, ¿no? Saber escuchar, de Xochiquetzali. ¿Pero qué es saber escuchar? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Escuchar nuestro, aquí dice la abuelita, nuestro aliento. Al escuchar nuestro aliento, nos volvemos conscientes de cuán es importante la vida que estamos llevando, que estamos viviendo, ¿verdad? Xochiquetzali se sienta tranquilamente dentro, en este Ixpali tan hermoso, en este asiento, ¿sí? Entonces también nos invita a empoderarnos de nuestra importancia, porque a veces creemos, ser humilde siempre, no darte la importancia, primero los demás, luego yo, que todos los demás estén bien y después yo. Lo que ha sucedido con nuestras mamás, ¿no? Con las mamás, las madres de familia. Lo poco que he observado es eso, las mamás, primero mis hijos, después sí, yo veía que lo de la comida, lo primero que coman bien mis hijitos, yo si sobra, pues de eso, de lo que quede voy a comer, ¿no? Pero a veces no llegamos a dimensionar nuestra importancia. Si yo digo hoy, me dedico tiempo para mí, lo disfruto, me estoy dando yo la importancia para mí mismo. Al mismo tiempo que aquí Xochiquetzali igual tiene un vestido florido, ¿no? Aquí está su cuello, tiene cuatro colores, ¿no? Y precisamente estos colores son los que nos empoderan a nosotros con los cuatro rumbos. Ella está descalza, ¿no? Justo eso, nosotros necesitamos conectarnos con la madre tierra. Nos encanta vivir, vivir en este mundo, siempre cuidándonos, ¿verdad? Cuidándonos de lo que decimos, ¿no? De una enfermedad, de no vivir plenamente por miedo al que dirán. Es que si me ven danzando yo solito con mi panuel, es que si me ven que estoy saumándome a mí mismo, es que si me ven
ofreciéndole a la abuelita Mesli, nuestra abuelita Mesli, nuestra abuelita Luna, una ofrenda de copal, de flores, de que me vean con mi contenedor de agua y la estoy observando ahí. Hay un ejercicio que si se acuerdan yo les compartía en un contenedor de agua, una cubeta, una bandeja, lo que tengan ustedes, a través de esta agua, observar a la abuelita Luna, en la luna llena. Esa agua lo empodera a la abuelita Luna y es medicinal. Es una medicina que podemos ocuparlo cuando decimos, híjole maestro, el día de hoy yo me siento bien mal, siento mi energía o mi cuerpo, mi mente, mi espíritu no está en armonía, porque así lo llegamos a sentir, ¿no? Adelante, vamos a darnos un baño con agua de lluvia o con agua de luna. Inclusive es protección el agua. Debajo de la cama ponerle el agua, o si no duermen en cama, duermen en su petatito, ¿no? Al lado poner su agüita. El agua absorbe las energías que a veces en la noche o en el ensueño nos quieren perjudicar, porque el agua es protectora, ¿sí? Más si lo empoderamos de esa manera. Entonces, aquí tenemos a esta florecita, esta flor tan hermosa, que igual nos lo muestra los cuatro rumbos. Nos muestra nuestras cuatro extremidades. Nos habla justamente de poder trabajar nuestra energía por estos cuatro rumbos, ¿sí? Por estas cuatro direcciones. Y en esta parte algunos le llaman como las chakras, los cuecue, para los abuelos son los cuecuellos. Nos habla de las tres cosas que debemos de estar empoderando. ¿Cuál sería? La parte espiritual, físico, energético y lo emocional. Ahorita lo emocional con la luna nos ayuda en ese vibrar, ¿sí? No sé si lo han ejercitado o lo han sentido. Cuando es luna llena, nuestras emociones están como al máximo florecimiento. Sentimos esa emoción de la soledad, la emoción de estar acompañados, la emoción de querer hacer las cosas, ¿no? Y ahí está la conexión con todas las energías, ¿sí? Además, que les decía yo, para los que danzan, los hermanitos que saben de danza, saben muy bien cuando uno se armoniza y lo hace con esa pasión, es mucho más efectivo la sanación. Danzar es sanar también. Cantar es sanar también. Te sanas a ti mismo y puedes sanar a los demás, ¿sí? Xochiquetzali, la hermosa flor. Nosotros también la conocemos como todo lo hermoso de la naturaleza, ¿verdad? Es un arquetipo que representa la sensualidad, ¿ah? La carnalidad y la belleza. En este contexto, indica la cualidad de florecer como ser humano. Xochiquetzali significa flor preciosa, flor hermosa. Estamos encaminados, hermanitos, a esto. Al cumplir estos número 13, estamos obligados, si es que lo queremos ver así, de florecer. ¿Con quién? Con el amatecutli, con el floro, ¿verdad? Ser nosotros mismos, que florezcamos. No imitemos, no, seamos nosotros. Tenemos nuestra esencia, ¿sí? Aunque también el riesgo de caer en la livianidad y la superficialidad. Recuerden que todos los extremos conllevan al dolor, pero ese dolor es transmutador, es cambio.
No puedes tener un cambio si no experimentas ese dolor, si no experimentas eso que te toca hacer, ¿sí? Decimos, nadie escarmienta en cabeza ajena, tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Esta es también la energía del amor y está implicada en diversas leyendas cosmogónicas de la náhuatl. En varias de ellas se le asocia con la caída, con la caída nos dice aquí, ¿verdad? De la náhuatl. En varias de ellas se le asocia con la caída de las energías sagradas de Tamuancha, el equivalente del Edén del Monte Olimpo en Anáhuac, debido a una transgresión que difiere según la versión consultada. En una de ellas corta flores de un árbol sagrado, en otros comete adulterio. Xochiquetzali. La energía de Xochiquetzali, castigada y expulsada de Tomoanchan, a veces junto con los demás energías sagradas, y ciertas advocaciones de la energía se describen como marcadas en la condena de no poder mirar nunca más hacia el cielo. La metáfora parece clara, podemos disfrutar de lo que es bello, pero si nos consume el deseo, la avaricia, la vanidad, habrá desequilibrio y la casa se destruye. El sufrimiento aparece y lo peor quizá es posible que estemos tan distraídos en las cosas mundanas que no podamos volver a ver el cielo. Esto, esto es, y nos incapacitemos para apreciar la dimensión sagrada de la vida. Y es esto, ¿no? Lo que describe en esta parte es esto también. Dice, ve el cielo. ¿Y qué es el cielo? Lo más hermoso, ¿no? La armonía. No, si nosotros como flores, dice, no vivimos en esa armonía, no podremos encontrar la belleza en todo lo que hacemos. Yo les decía a algunos compañeritos, les digo, ¿cómo podemos encontrar la belleza, ¿no? En algo que me hace daño. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo que me quitan, que yo aprecio mucho. Al principio sientes dolor. Al principio reniegas de eso que te quitaron. Pero dices, bueno, es que tengo que aprender a desprender de lo que yo tengo. Y es lo que nos muestra aquí, ¿no? La sangre, del metlapil, el quebrar. El dolor te lleva a un trabajo interno. Doloroso, sí, pero necesario. Entonces, hermanitos, tener a Xochiquetzali, tener a Ilamastecutli y a Cochotl, que sería el loro, nos habla precisamente el culmino, el término, el de florecer. Por eso Xochiquetzali está al final. Por eso también cuando hablamos de los tonales, primero está Zipacli y terminamos con Xochitl, ¿no? Y terminamos ahorita con Xochiquetzali, con lo hermoso de la naturaleza que nos toca vivir, ¿sí? Ahora bien, cada uno de nosotros debemos de liberarnos, a liberarnos de todas esas creencias que de una u otra forma nos los han hecho creer. Pero ¿cómo? Hacernos conscientes, hermanitos, hacernos conscientes de la vida que nos ha tocado vibrar. No es fácil, claro, pero tenemos que vibrar, tenemos que vivir, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que en este tonal que vamos a encontrar el Señor del día,
que si la Matecutli, que su volátil y su regente nos recuerda nuestro florecer, nos recuerda en realizar todos los trabajos que necesitamos. En este caso, el día de hoy, vamos a energetizar, vamos a pedirle a Mictlantecutli, ¿verdad? La transmutación de esto que nosotros traemos, la transmutación que esto nosotros necesitamos liberar. Y hoy, por los que quieran hacer la insoniación, acostarse rumbo norte, la cabeza al rumbo norte, y hacer esa conexión con Itzcuintli, que nos guíe el Itzcuintli a reencontrarnos, a que nosotros podamos liberarnos primero de nuestras ataduras. Hermanitos, hay unas situaciones que en la vida a veces nos atan, como que el trabajo que nos dan, lo que hemos escogido hacer, ¿sí? Justo lo que les decía, en mi caso, como maestro de educación primaria, me ata a mi trabajo. Por mucho que quiera salir de ahí, no puedo. Tengo que cumplir también. ¿Por qué? Porque de una u otra forma también me da el sustento. Porque de una de otra forma tengo que buscar la manera de poder influir a través de esta escuela, más que nada en los niños, ¿no? Y entonces, vayamos contemplando, vayamos verificando que la Matecutli estamos obligados a hacer eso, a ser sabios. Señor, señora sabia. ¿Por qué? ¿Por qué señor y señora? Porque es lo que nosotros necesitamos ser, ¿verdad? Para realmente estar completos y armonizados. ¿Sí? Ahora bien, hagamos esa ensoñación, analicemos qué hemos logrado, pero sin esa vanidad, sin ese egolatría, ¿no? De decir, es que yo he logrado esto, yo soy esto. No, 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 es para poder ver, verificar e ir a ese punto, le llamo yo como un punto de quiebre, de cierre, de culmino, de término, que digamos, esto me esclaviza. Esto no debe de ser así para mí. Yo tengo el poder de liberarme de esas ataduras. A veces nos atan hábitos, nos atan situaciones, ¿verdad? Nos atan vivencias. Sí, sí, hermanito, es el punto cardinal, o el rumbo cósmico, ¿no? El rumbo norte. Nuestra cabecita que esté allá intencionando que vamos a, justamente vamos ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Sabiduría, liberarnos de las creencias. ¿De qué? De que soñar es malo. Una hermanita me decía, dice, oiga, yo he tenido sueños medio raros y sueño serpientes, sueño que me hablan, sueño voces, ¿sí? Pero no entiendo cuál es el mensaje, ¿sí? Y la entiendo perfectamente. Yo quizá le pueda decir, no, es que la serpiente simboliza la fertilidad, simboliza el cambio de piel, de pensamiento, pero ¿qué pusiste aquí en el ensueño? En mi caso, tenía yo esa duda. ¿Cuál es mi camino? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿No? Entonces, muchos en los sueños, lo que yo soñaba era, pues, como tipo volar, pero sí sentía que me ataban, sentía que en el caminar, en el querer correr,
como el lodo ese que pisas te atrapa, te pisas, pisas, te atrapa. Y era lodo muy sucio, era lodo muy maloliente, ¿no? Y entonces, en esa interpretación que yo hacía, yo sí quería correr, pero al momento de dar un paso se enterraba mi pie, como que me presionaba mi pie como para sacarlo y avanzar. Pero al momento de sacarlo, mi pie del lodo dolía y tenía mal olor. Y ahí lo le digo, en soñar que los olores, los colores, los sonidos. Entonces, consulté como a tres abuelitos y me dice, pero dime, tú qué pediste? Digo, bueno, quiero saber cuál es mi sendero. Ah, pues ahí está. ¿Qué quiere decir? Que cada paso que tú des va a ser doloroso, pero te va a ayudar. ¿Por qué huele mal? Porque realmente para los demás no quieren que tú avances. Sí. Para muchos les sería mucho más fácil y les daría felicidad de verte rendido, de verte derrotado. Depende de ti. Digo, no, pues eso no lo van a lograr. Puedo caer, puedo llorar en una batalla, pero jamás perder la guerra, ¿no? Entonces todo eso es importante que nosotros podamos ensoñar, hermanito. Vayamos trabajando a partir de mañana. Mañana les voy a recordar, mañana tenemos clase en la mañana, de ir haciendo una lista, de ir haciendo una lista de los cambios que queremos hacer, de los cambios donde nosotros queremos renovar, ¿sí? Por ejemplo, en el solsticio de invierno tenemos que tener bien presentes qué queremos cambiar, ¿sí? ¿Qué queremos cambiar? Porque, ojo, también empezamos a empoderar muchas cosas y no enfocarnos en lograrlos, en llevarlos a la acción, pueden perjudicarnos a desanimarnos de seguir trabajando, ¿sí? Bien, hermanitos, entonces, trabajemos en eso. Vayamos haciendo una lista en lo espiritual que quiero cambiar, dos o tres cosas. En la de lo emocional. Soy bien, me desespero rápido, no soy tan disciplinado. ¿Qué es lo que quiero trabajar? Pero no es para que le den gusto a su servidor, no es para que digan, no, pues sí es un buen alumno. No, 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 no. No, para cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que cambiar para ser yo mismo? ¿Verdad? Bien, hermanitos. No sé si tuvieran alguna pregunta o algo que Sí, compartirnos. sí, Adelante, hermanito. tengo varias cosas hoy que sí, y voy a aprovechar. Bueno, primeramente, le pido permiso a la fuerza del aire, del agua, de la tierra y del juego para comentar lo siguiente. Primero, agradecimiento por la bondad del círculo en permitirme estar con ustedes. Eh, bueno, como notan, siempre estoy en actividades y he notado, quiero decirlo eh, abiertamente, que siento presiones al estar en el grupo por la forma de cómo he ido interpretando lo que se me está entregando. Es una ofrenda que me están dando también y yo me estoy ofrendando el círculo, ¿no? De hecho, un, un- tomé una fotografía de una situación que pasó, que es lo que está generando la situación desde que estuvimos en el encuentro pasado, para no decir nombres, ¿no? Viene como que la misma fuerza, es la misma fuerza, pero en algo sí soy un poco frío y es que me gusta que se comunique a través de respeto y que no se utilice los nombres de los pueblos originarios para el crecimiento de un yo, que realmente no me interesa, pero el asunto es ese, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo se lo quería comentar en privado, pero me siento como que con el ánimo de comentarle.
De todas maneras, coméntele a los abuelos la situación. Llevo otra dente, yo soy custodio de unos saberes, tengo autorización de estar con usted, me siento muy bien, pero a veces hay como que alguien como que lo está viendo, que uno va caminando y ya la persona tiene otra velocidad y entonces comienzan como que no, entonces, ¿qué es? Entonces, no, no, yo soy muy claro en eso. Y también, esta semana ha sido un poco de bastante esfuerzo, me estaba cortando muy tarde por unos asuntos que tenía. Entonces, yo mañana en el tránsito hasta las 5 de la tarde para mandar las modificaciones completas sobre el tema de la radio, ¿no? Y pedirle la reunión convenida de todo el círculo también a los hermanos de Canadá que quieren hacer la integración. También quiero que usted coloque hoy con los abuelos que los hermanos Pajé de Brasil están intencionados a pedir unos espacios como unas horas, 1 o 2 horas para hablar sus cosas. Y también el hermano de Perú que nos invitó a la conferencia. De hecho, eso es lo que ha incomodado. A veces como uno, bueno, hay unas energías que lo abraza a uno. O sea, uno no, o sea, yo no he estado buscando el grupo, soy honesto, no he estado como que con la ambición de este, no, pero yo me siento cómodo. He tenido llamadas internas de personas del grupo, nos escribimos, estamos al pendiente y eso me gusta, ¿no? Y siempre hay información que uno está en constante, ¿no? Buscando, buscando, no para satisfacer los egos. Y, y, y sí, ¿qué era lo que quería decir de lo último? Lo importante tampoco es sobrepasarnos. Yo creo que, bueno, voy a hablar desde mi sabiduría. Yo pienso que el conocimiento que debemos tener en concreto para poder caminar bien es realmente saber a qué le tenemos miedo. Y de pronto esa parte es dolorosa, porque cuando aprendemos que tenemos miedo a lo que más amamos, y es la misma imagen de nosotros mismos que hemos creado, prácticamente se nos destruye la vida. Uno a veces está en el camino y piensa que va reafirmando y cuando uno se ve ya hasta el tope ya. Y hay veces muy humano pedir ayuda también en su debido momento. Ayude. Por ejemplo, la persona que no puede ver con la claridad, tiene demasiados temores, eh, está sometida en el afán de hacer las cosas muy bien y uno también tiene como ser espiritual conocer eh, lo que es la fuerza de levantarse cuando está sin fuerza, ¿no? Y casi siempre uno necesita ayuda. Por eso son las fuerzas espirituales, son cíclicas. Pues si una persona tuviera una espiritualidad constante, fuera de manera diferente. Entonces, en resumen, lo digo porque de todas maneras mi energía está en el círculo. La cuestión de la radio ha causado, les soy honesto, ha causado mucha bulla, mucha, demasiada, porque es que lo que se comparta acá es lo que se ha debido hacer siempre. Y entonces eso genera, bueno, la palabra, claro, es envidia, ¿no? Y a veces le hacen evaluar la persona, miércoles, yo tanto tiempo y no he hecho nada, y qué voy a hacer, qué voy a mostrar. Entonces, casi siempre esas son las cosas que pasan. Pero bueno, nosotros caminando con humildad, agradecidos, y bueno, le deseo que le vaya muy bien en la reunión. Tazokamate, no, sí. Gracias, Muchísimas Mati gracias, Sebastián. hermanito. En sí, ese es el trabajo. Y sí, te digo, vienen momentos muy fuertes en donde debemos estar trabajando también nosotros, estar empoderados. Espero este domingo poder compartirles con ustedes un ejercicio en donde nos unamos en este caso ahorita, estábamos 23, estamos 19 ahorita, donde podamos unirnos y esta energía enfocarlo a a un objetivo en colectivo. ¿Cómo qué? Como la sanación de cada uno de nosotros, la armonización de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Es posible? Sí, pero necesito primero que hagan este ejercicio, hermanitos, el día de hoy.
es la de la ensoñación. Es la base que vamos a utilizar, que en la ensoñación nos unamos. ¿Sucede? Sí sucede. Con algunos, de hecho, con algunos de ustedes yo lo he intentado siempre pidiendo que yo pueda yo conectarme con ustedes en ese ensueño, de hacerme presente ahí con ustedes. Sí. Y varios de los hermanitos hemos platicado, ¿no? Pues es que usted es muy visitante. Hermano, Sí, pero hermanito. yo le comento que yo lo he visto por ahí. Le vi hace como semana y media y yo le digo, wow, me hacen seguimiento. De hecho, una parte de ustedes del círculo es rotar viéndonos cómo vamos en el proceso y ayudarnos. Por ejemplo, nos ha dado muchas herramientas. Las ofrendas que se tienen que colocar en el altar, la limpieza con copales, con incienso, el agua, pero sobre todo, o sea, aquí hay una técnica que es clara, estar muy atento a dirigirnos a la fuerza que no va a huir de nosotros, que va a estar ahí presente. Entonces, sí, yo lo he visto, ya yo lo he visto varias veces, como 2 veces. Sí, hermanito, Tlazocamati. Sí, es que es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, vamos de este año, vamos cerrando ciertas cosas. Terminamos con los señores de la noche, ahorita terminamos los señores del día, mañana vamos a avanzar con las veintenas, vamos a trabajar con otras energías, ¿verdad? Ya en diciembre iniciamos con la lectura de los Amoshli y hay un curso que yo les compartía, el caminar en los Amoshli. ¿Qué quiere decir? Pido a las energías, a los abuelos que hicieron el Amoshli, conectarme con ellos y comprender mejor el Amoshli. ¿Cuál es la intención? Desde la mirada, como Xochiquetzal, de aquí la mirada algo retadora, ¿no? Como si te atreves a florecer, ¿no? Que tu pensamiento sea florido, que tu pensamiento sea medicinal, que tu pensamiento sea cíclico, que tu andar y tu caminar sea armonioso, intencionando siempre, ¿sí? Y evitarnos, como les digo, ser esclavos del del conocimiento de otros. ¿Cómo, hermanitos? ¿Cómo nos liberamos? Bueno, eh, alguien me enseñó a hacer este ejercicio, qué bueno, pero ¿cómo me puedo liberar? Ah, yo lo pongo en práctica, le doy mi toque personal y ahora me libero yo de este conocimiento que me dieron, pero lo asimilo y lo llevo yo a la práctica, lo hago mío como herramienta de conexión, de visualización, de percepción, pero sobre todo de, de una conexión mucho más profunda. Ah, hay cosas que no se pueden explicar con palabras, solamente vivenciándolo los entenderemos y los comprenderemos. Hay ciertas cosas que no puedo dimensionar, no puedo expresarlo con palabras, pero si los ejercitamos, les digo, vamos paso a pasito y vamos a avanzar, ¿no? Hermanito Tecpaxin, Yoshi, después la hermanita Griso, Celosipac. Sí, gracias, maestro. Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Un saludo a usted, maestro. Muy buena la plática, todo lo que nos estaba compartiendo me llegó mucho porque siento que es ahorita por lo que ha estado pasando, en especial por la parte que nos decía de liberarnos. Siento que pues ha habido como que muchos agobios en la vida y cosas que uno pues a veces como que toman control de uno que dice, no, pues o sea pero es liberarse de ellos, o sea, decir, no, no voy a dejar que eso me quite mi paz, de no voy a dejar que eso no me permita fluir. Y lo conecté mucho con, precisamente con
Chalchihuitlicue también, porque pues lo imaginaba como el agua también nosotros poder fluir con esta energía. Y también pues lo que nos mencionaba de la observación y el ensueño, maestro, también he estado teniendo muchos sueños últimamente donde veo mi familia, estoy con ellos y así, y eso me alegra y me gusta mucho porque digo, es una manera de conectar con la familia que estando tan lejos de ellos a veces es difícil poder, bueno, igual uno también le llama y así pues, o sea, puede estar también conectados con sus familiares, pero pues no es lo mismo de verlo, pues ver a esa persona en físico. Eh, por ejemplo, ver a tu familia en tus sueños es algo, pues, algo muy bonito, maestro, que siento que he aprendido aquí con usted en las clases, o sea, con todo lo que usted nos ha enseñado. Entonces es algo que les quería compartir y sí, pues principalmente eso, ponerlo en práctica todo y llevarlo ahorita pues a la ensoñación, que pues sí, trae muchas respuestas también para uno como persona y digo yo, por ejemplo, practicando las plantas medicinales y todo, digo, me ayuda incluso a conectar más con todo lo que trabajo. Entonces, pues muchas gracias, maestro, y era pues lo que quería compartir. Sí, sí, hermanito Tlazocamati, muchas gracias. Sí, realmente es eso, ¿no? Necesitamos un poco el hecho de experimentar, porque pues nos lo pueden platicar muy bonito, ¿no? Y decir es que es esto, es lo otro. Pero si nosotros no lo ponemos en práctica, seguiremos siendo esclavos del conocimiento de otros. Y para liberarnos, como les digo, les repito, es ponerlo en práctica, asimilarlo, y ahora sí, yo ya no soy esclavo del conocimiento de otros. Ahora yo tengo ese conocimiento y lo practico. Y eso me va a liberar de todos esos prejuicios, porque decimos, no, es que lo que tú estás diciendo no coincide con la toltequidad, no coincide con la mexicanidad. No, es que a veces no se trata de decir, es que es toltequidad, es que es mexicanidad, es que esto es nahuatlismo, esto es nahualismo. No, es lo que tú eres. Es tu esencia como flor, tu perfume, tu néctar. Lo que no puede ser de otra forma. Imitar a alguien más, tal vez, como un principio, pero tienes que mostrar tu originalidad. Hermanita Gris, por favor, abuelita. Tlazocamati Temastiani, Tlazocamati Nocniwan. Es un gusto para mí encontrarnos el día de hoy y, y testimoniar algo de lo que la vida, el camino, los ancestros y nuestros hermanos actuales aportan a mi vida y en lo que yo puedo con reciprocidad compartir. Le agradezco mucho, Temastiani. Alguna idea que me queda muy clara es que es un deber de humano el tener la seguridad de que somos energía sagrada y de que dentro de nosotros mismos se encuentra esa fuente de conocimiento, esa fuente de luz, de dirección. Sin embargo, seguimos siendo humanos y muy, muy cercanos a los errores. Em, eh, eh, en cualquier camino, en cualquier temática que platiquemos, siempre va a haber los extremos y de lo que nosotros echamos mano es del equilibrio. Comentaba usted que pues necesitamos tiempo y muchas veces pasan los años y pasan los días y los meses y nuestro tiempo es eterno, presente. En esta visualización que hacemos, no sabemos cuántos años tengamos
más hacia adelante, pero todo esto que ha pasado precisamente ya pasó. Entonces, hacernos de estos temas, de esta información, del uso de estas energías, nos lleva frecuentemente al evaluar el balance, al lograr ese equilibrio. Y por experiencia propia les comparto que en esta experiencia de vida, valga la redundancia, pues ha habido golpes muy fuertes, a veces emocionales, a veces energéticos, espirituales y físicos. Físicos de que por un poquito que se nos trastoca la salud, ya estamos completamente de lado. El barco se nos anda haciendo de lado. Sin embargo, eso es pecata minuta, porque eh, estamos en el eterno presente, en el aquí y ahora, Ashkan Wanikan, y eso forma parte de mi agradecimiento, Temastian. El que practiquemos el uso de nuestro potencial, de nuestra mente, de nuestra energía, se nos manifiesta en cada momento de la vida, estemos o no estemos dentro de un círculo. Sin embargo, caminamos dando palos de ciego. Y a eso me quiero referir, porque con esto que usted nos comparte el día de hoy en esta clase, eh, me, me hace sentir emoción debido a que estoy segura de lo que hasta aquí he logrado y tengo una esper- esperanza, eh, una resolución de decir que venga lo que tenga que venir, porque yo estoy segura de lo que hasta aquí he logrado. Una cosa es estar segura y otra cosa es comprometerse a seguir aprendiendo, porque si nada más me quedo en el estar segura o estar seguros, nos envuelve la soberbia o el egoísmo o el egocentrismo. Y, y vuelvo a reiterar y reitero esto de los extremos. Entonces, constantemente es un equilibrio. En este momento, en esta noche, eh, de parte de mi corazón y con todo mi corazón, está usted en mi rezo, no siempre, pero el día de hoy, así, específicamente, porque estas ideas que surgen de duda o estas ideas que surgen de decir, es un sentimiento de apego, es un sentimiento de abandono o es un sentimiento de volver a empezar. Todo esto, Temastiani, lo sentimos todos los días. Sin embargo, haciendo unidad, como lo comentaba el hermanito Alexander, haciendo unidad y teniendo esa comunicación. Porque el día de hoy tomé el atrevimiento de comunicarme con una persona en específico? Porque estaba en mi rezo, porque estaba en mi mente, en mi corazón, que estaba en mi proyección de mi energía. Y, y 10 minutos más tarde estaba recibiendo una llamada telefónica. Entonces, elementos como esos nos tienen que sorprender y no debemos de perder esa capacidad de sorprendernos en la vida, de asombrarnos de todo lo bueno y lo positivo. Elevar siempre nuestra frecuencia hacia lo positivo. Y todo viene así, inmanentemente. Llega, porque son proyecciones que se hacen. Nuestros abuelos lo dejaron escrito, pero también a la sabia interpretación de las personas que se adentran en el uso de los amostris, en el uso de la transparencia de los elementos. Entonces, sin querer extenderme más, Temastiano, está usted en mi rezo, hermanitos todos y cada uno de ustedes también,
y agradecida, muy agradecida por compartir estos momentos. Taskamati, Weimiak, Noitniwa. La Socamati Nognitzin, no, pues muy agradecido con su compartir y pues con su respaldo y su apoyo, ¿no? En este camino. Es de vital importancia, ¿no? Seguir trabajando juntos, pero como les digo, para mí la esencia que tiene el número 13 es eso, ¿no? De no volvernos esclavos de nuestras emociones, de ese conocimiento que de una u otra forma nos lo comparte. Tlazohcamati Nognitzin. Hermanita Leti, por favor. Tlazocamati Temastiani. Este, el miércoles en la madrugada tuve una ensoñación, pero antes de empezar a dormirme, me dormí hacia el rumbo norte. Antes de empezar a dormirme, en mi tercer ojo empecé a ver ese verde jade, que es la entrada a inframundo. Ese verde tan hermoso, tan vívido, así tan fuerte. Era como una serpiente, pero era a la vez como si fuera un río, como un camino, ¿sí? Y yo misma me dije, dije, qué raro, porque estoy viendo esto. Yo dije, ¿qué onda? Dije, estoy entrando a inframundo. Y de repente cambió ese verde jade, esa serpiente, ese camino, y se hizo como del color de la tierra, igual, como si fuera una serpiente, pero como si como si se fuera adentrando hacia algo, ¿no? Y yo con mi extrañeza de que dije, no, sí, me estoy metiendo a inframundo, pero ¿por qué? Y se desvaneció esa imagen y me quedé dormida, ¿no? Ya no seguí viendo nada más, pero mm, eran como 2:30, me levanté, fui al baño, regresé, me volví a dormir y después volví a regresar a inframundo. Y mi sorpresa fue que llegué a donde estaba ese río, adentro del agua, pero estaba un esqueleto, un hombre, un abuelo. Yo sé que era un abuelo porque era pues casi ya en los huesitos, ¿no? Muy anciano, ya muy viejo, era un esqueleto en los huesitos. Tenía como una barbita, así como la suya, Temastiani, ¿sí? Blanca. Ajá. Y curiosamente, lo único que cargaba, lo que me fijé, traía un morralito. No recuerdo cuál es su nombre, como los morralitos que usted pinta. Ajá. Pero tenía el glifo de Yeyecatl, así pintado de rojo. Ajá. Y ese abuelo me hizo una seña con las manos, así como diciendo, ven, sígueme. Ajá. Pero él seguía en el agua como buscando algo, agachado buscando algo o pidiéndome que yo buscara algo en el agua, ¿sí? Y eso es todo lo que recuerdo, ajá, que él en su moverse adentro del agua y agachar la vista y buscar, ajá, pero pedirme a mí, busca conmigo, ¿sí? Y eso fue todo lo que recuerdo pues de mi soñación. Ajá. Caso Kamati Tamastiani, si usted tiene una idea de a quién vi, porque sé que era un abuelo. Gracias. Sí, Tlazohcamati Nognitzin por compartir su experiencia, su palabra. Justamente eso es lo que yo les decía. Cuando nosotros empezamos a buscar el fluir, el vivir, aquí la importancia es del jade, ¿no?
el agua. El agua es el jade. Nosotros somos jade. Entonces, al momento de señalarle, tratando de comunicarle, de decirle, bueno, tú también busca en ese fluir del agua. Entonces, posiblemente, no quiero asegurar, pero puedo decirle un 60-70% es que le está diciendo, busca dentro de ti ese jade que eres tú y puedas emplear esto, lo hermoso de ti, para compartir con alguien más. ¿Sí? Recuerden que los abuelos siempre están enfocados, eso sí hay que tenerlo presente. Si nosotros estamos enfocados en lo que buscamos, puede que nos aparezcan de diferente forma las energías. Por ejemplo, con Ilamatecutli le decíamos que representa Cuchilonen, ¿verdad? Representa también a Xochiquetzalli, la madre tierra. Por eso es que vamos a ir encontrando diferentes formas, pero son las advocaciones que nosotros encontremos en este sendero. Ya que mucho debemos de pensar lo que yo les decía. Yo sé que usted, hermanita Leti, ha estado en esa búsqueda de reencontrarse a usted mismo y tiene la gran cualidad de poder viajar al Mictlán. Y recuerde, quienes están en Mictlán, pues son jades como nosotros, ¿no? Ese caudal de jade es el manantial, la fuente primordial en donde fluyen todas esas energías de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Por ello que le señalaba, dice, pues busca en tus ancestros, en tus abuelos, el poder que tú tienes. Recuerden que uno de los trabajos que nosotros debemos de hacer es purificar y encontrar nuestro guajolotito de jade, el chalchihuitotoli, ¿verdad? Para mostrarnos tal y como somos nosotros. Y con ese trabajo, ir avanzando hacia nuestros objetivos. Pues Tlazocamati, le agradezco, hermanita Leti, por ese compartir, que muchos de nosotros estamos en eso. Yo soñaba mucho ese tipo de viajes cuando yo les decía a los abuelitos, díganme qué tengo que hacer. Contrario de esto, yo no veía el río, sino que yo veía justamente el Yeyecal, el aire. Ahí están dos arquetipos muy importantísimos, el aire y el chalchihuitl. El aire es la misma vida, ¿no? Le dice, con su fuerza de voluntad del color rojo, usted en esta vida que está viviendo, búsquese a usted misma el gran poder que tiene. Se puede valer de los abuelos que ya trascendieron, de los ancestros que están en ese caudal de sabiduría. ¿Sí, hermanita? Y lo lograremos, se los aseguro que lo lograremos. Qué hermoso tema, Jenny. Le agradezco mucho. Tlazocamati. Gracias. La Saucamate Nagnitsi. Y yo entiendo que usted está en esa búsqueda. Está una de tantas respuestas que puede encontrar. Sí, ¿Sí? sí, La muchas gracias. Saucamate. Bueno, pues hermanitos, los dejo. Vamos a hacer este trabajito pendiente. Y pues nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Vamos a trabajar con las veintenas, los que nos puedan acompañar. Y el domingo en la mañana haremos los ejercicios con los Nemontemi. Una temática también súper hermosa e importante. Timoitas que mosla nognewan. Matimo se ubica. Timoitas que mosla. Timoitas que mosla nognewan. Tlazocamati. Timoitas que Buenas maestro, noches a timoitas todos. que. Buenas noches, hermanito.